Le presento a nuestro Managing Partner, John Jaimes, quien tiene un saludo para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Buenos días para todos, para este público maravilloso, para las personas que nos están observando en línea. Es un momento especial de poder compartir, especialmente con estas damas y con todos ustedes, este evento de mujeres líderes por naturaleza. La mujer, sin duda, es un motor, es un líder en todos sus escenarios. Y aquí vamos a tener la oportunidad de escuchar a varias de nuestras invitadas que nos estarán demostrando el por qué estamos haciendo este evento de liderazgo y especialmente enfocado a las damas. Así que muchas gracias, Ignacio, por darnos esta oportunidad y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, John. Es un conversatorio muy dinámico. La idea es que todos podamos participar, tanto los que estamos aquí presentes como los que están vía remota, en la cual yo estaré recibiendo pues sus inquietudes y las iré trasladando a nuestras invitadas. Procedo a compartirles con ustedes un poco la biografía de quiénes son nuestras distinguidas invitadas. Nos acompaña Vicky Ibáñez. Vicky es directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham, seccional Barranquilla, entidad facilitadora del comercio entre el sector empresarial de la región y los Estados Unidos. Con amplia experiencia en las relaciones internacionales, ha liderado iniciativas en gobernabilidad corporativa, ética y transparencia, tanto para el sector privado como para el público. Ha promovido misiones internacionales a la ciudad de Washington, en donde se relaciona con estamentos oficiales y diplomáticos, así como con las organizaciones enfocadas en el desarrollo económico y programas de responsabilidad social, dirigidos a promover el idioma inglés para una región más competitiva y bilingüe, mejorando el talento humano local para la empleabilidad. Lleva 23 años forjando esta hermosa labor. Muchas gracias, Vicky, por asistir. Gracias. Igualmente nos acompaña aquí presente Sandra Camacho, nuestra socia de nuestra línea de impuestos en Baker Tilly. Sandra es contadora pública de la Universidad de La Salle, especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia, con más de 19 años de experiencia. Ha desarrollado su carrera en equipos de impuestos de prestigiosas firmas de auditoría, adquiriendo además importantes conocimientos específicos en el área. Un conocimiento claro sobre las necesidades de los clientes para el desarrollo de sus negocios. Igualmente nos acompaña nuestra querida socia en el área también de impuestos, Nayibi Lozano. Nayibi es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, con más de 20 años de experiencia como consultora en firmas internacionales, prestando asesoría tributaria en diferentes sectores de la economía y a personas naturales. En el área de litigio, su experiencia abarca asesoría en la prevención de controversias tributarias y en la atención de visitas, requerimientos, procesos de fiscalización y trámites ante las autoridades de impuestos, entre otros. Muchas gracias, Nayibi. Igualmente, nos va a acompañar en un momento, luego de la intervención de Vicky, Fátima Reims, es nuestra directora regional ubicada en México, aunque en este momento nos va a acompañar desde Portugal, y María Estefanía. Pero luego de la intervención de Vicky, quien nos va a regalar un poco de lo que es su trayectoria, cómo ha sido, Vicky, nos gustaría que nos contaras un poco sobre eso. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo has llegado a esto que hoy definitivamente admiramos en ti como una mujer líder de la región Caribe que proyecta el mundo? Muy Vicky. bien, muchas gracias. Adelante, Vicky, no, como tú te sientas cómoda. Perfecto. Preparé una presentación corta para poderles compartir un poco lo que ha sido todo ese progreso. Muy bien. La presentación, por favor, Un momentico, por favor, Vicky. Listo. Ok. Los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué
o para qué. Nací en un hogar, en la mitad de mis hermanos hombres. Me llamaron Victoria Eugenia porque iba a ser toda una guerrera entre ellos. Y efectivamente, siempre desde pequeña tenía que estar preparándome para manejar dos bandos, el bando de los mayores y el bando de los menores. Continuó toda mi trayectoria con ellos, muy feliz. Sin embargo, sus travesuras no amilanaron mi parte de personalidad. Era la minoría, pero yo siempre tenía que sobresalir. Eso lo tenía claro. Siempre era yo la única que quedaba relegada a todo. Igualmente de niños, mis padres, imagínense con 5 pequeños, ¿a dónde los llevaban? Nos llevaban a compartir y a conocer cómo decolaban y cómo salían los aviones. Allí empieza mi primera conexión con el mundo. Era maravilloso soñar cómo esos aviones se elevaban en el cielo y cómo se sentirían esas personas que iban dentro. Igualmente continuó mi niñez y seguí muy conectada al mundo, gracias a mi conexión con mis abuelos y con mi abuelo materno especialmente, que me dio el conocimiento de lo que era esta filatelia, que quizás muchos de ustedes no conocen, pero así era como se enviaban todas las cartas anteriormente. Esta pasión por el mundo también fue otra pista que me conectaba nuevamente con el mundo. Me volví una fanática de todo este aspecto. Una vez graduada del colegio, tuve la oportunidad de partir en un intercambio estudiantil y jamás me imaginé que la protagonista de ese vuelo iba a ser yo. Partí al lugar más recóndito de Estados Unidos, en la mitad de la nada, en el centro de Utah. Y allí, en el avión, lo primero que pensé, una vez que el avión elevó, fue decirme a mí misma, por Dios, esto es total responsabilidad mía, mi vida, no de mis padres. En ese mismo minuto supe que tendría mi rol específico para desarrollar yo. En ese año pude disfrutar todo un año de las estaciones y obviamente la estación que más quería disfrutar era la de invierno. Pues imagínense, aquí todavía no había salido la película Jamaica bajo cero, de manera que en un cálido territorio como Barranquilla, ¿qué nieve íbamos a tener? Jamás. Disfruté muchísimo, pero de ese año me traje de vuelta 4 palabras que quería compartírselas. La primera fue gratitud por esa familia que me recibió sin más que todo un amor y un cariño para yo poder estar bien ese año. El respeto por otras personas y por una religión que realmente eran mormones. Respetaron lo mío y yo respeté lo de ellos. La empatía, eso fue muy duro. Pude congeniar con ellos en un momento de un duelo tan terrible como fue en un accidente precisamente en la nieve, falleció el padre del hogar. Y por supuesto la paciencia que me tocó tener después de ese terrible accidente en el que tuve que esperar 4 meses, largos meses, para poder regresar a casa y abrazar a los niños. Pues regresé toda ilusionada a mi casa y obviamente con muchísimas ganas de poder estudiar. Había visto que mis compañeros de estudios en Estados Unidos todos iban a la universidad. Pues yo quería estudiar. Y llegué, le conté a mi padre, yo quiero estudiar. Y me dijo, Victoria Eugenia, si tú quieres estudiar vas a tener que trabajar. Mi responsabilidad es con tus hermanos hombres. Nuevamente me sentí la minoría. Y en ese momento tomé la decisión que más rápido iba a estudiar. ¿Cómo? No sé, pero lo iba a hacer. Efectivamente, en el año 76 ya empecé a laborar. Estaba muy niña, tenía apenas 18 años. Pero trabajé en una compañía, Monómeros, conocida por todos, donde el 80% de las mujeres en ese momento
estábamos listas era para trabajar en las grandes empresas. Teníamos todas las herramientas administrativas para colocarnos como las secretarias de presidencias o las asistentes administrativas. El 20% solamente pensaba en estudiar o tenían esa oportunidad. Estando laborando allí, después de ciertos 8 meses, llega mi jefe un día y me pone la mano en el hombro y me dice: Victoria Eugenia, ¿y tú qué has pensado estudiar? Les confieso que me quedé mirándolo de una manera anodadada. No tenía ni idea qué era lo que el Señor me estaba diciendo. Aparte, hubo un silencio y él nuevamente me dice: tu capacidad de liderazgo no se puede quedar en esa silla. Yo, toda aturdida, llegué a mi casa esa noche y aquí, ¿con quién lo iba a comentar? Mi papá no iba a ser el más el receptor de esta conversación, pero sí estaba yo muy curiosa de saber cómo una persona que no era mi padre me estaba hablando de esa manera. O sea, algo había ahí. Pero me quedó ese rum rum en la noche y al día siguiente y la semana siguiente, y finalmente pude dar el salto de poder conseguir una universidad que me diera educación nocturna, pues yo tenía que trabajar y estudiar de noche. Fueron largas jornadas. Finalmente terminé mi primera etapa de estudios, que fue técnico en administración y finanzas, y seguí saltando para convertirme en esposa. Y seguí saltando para convertirme en madre. Entonces, una vez ya con mi bebé nacido, llega el año 85 y yo muy inquieta, pues en casa, porque estaba cuidando a mi bebé, se me da por empezar a hacer un cambio. Quería cambiar, ya estaba por llegar mi segundo bebé, pero no sabía qué era lo que iba a hacer. Y un buen día pensando y miraba todas mis cosas en casa y dije, recordé la frase que ese jefe me había dicho en Monómeros, fue prácticamente mi mentor, en el que me dice, tu liderazgo no se puede quedar en esa silla. Me levanté abruptamente y dije, pues vendo la silla, vendo el comedor, vendo la sala, vendo todo y armé un pulguero. El mercado de pulgas existía en varias partes del mundo, pero no lo había en Barranquilla. Le conté a una amiga y un domingo cualquiera sacamos todos los chécheres de la casa y en 2 horas habíamos vendido todo. Luego sí nos dimos cuenta que se podía innovar, crear una idea, vender todo lo que uno quiere. Y ese día comprendí que yo tenía capacidad de convencer, hablar, y no le tenía pena a nada. De manera que el mercado de pulgas se fue, ¿verdad? 11 de marzo del año 85. Siguió entonces mi plan de poder, cómo ser uno un gerente integral si no tenías experiencia. Pues había que construir esa experiencia. Fue así como apliqué a un cargo y llegué a una firma y continué nuevamente con una gerencia, y esta vez en una industria totalmente distinta, que era la industria cinematográfica. Estaba feliz. Yo creí que me iba a ver todas las películas del mundo. Y resulta que la personaje de la película mayor fui yo. Entonces, jamás me imaginé todos los retos, las barreras, todo, pero sí me había puesto un propósito. Había encontrado una empresa que estaba con el menos 50% en su cumplimiento. Finalmente mi propósito era llegar a ser la número 1 y le dije al presidente que lo haría en 2 años. Misión cumplida. A los 2 años exactos logré hacer ese gran reto, cumplirlo y pasar, estaba lista para mi siguiente etapa. Fugazmente pasé a la industria litográfica, a una gerencia en la que también había encontrado una empresa que estaba pues hecha un desastre, ya había habido robos, pero a los 6 meses pude dejar esa empresa lista para poder empezar a ver su curso de progreso. Duré 1 año, 3 meses y había cumplido en ese momento lo que yo me propuse. No fue lo que otros me propusieron. Yo.
5 años en carrera gerencial para poder llegar y saltar al siguiente cargo integralmente como una muy buena gerencia. Pasé entonces, llega a la ciudad la franquicia World Trade Center. Muchos de ustedes de pronto no recuerden esa etapa, pero era tal vez el cargo más deseado en la ciudad. Era nuevamente conectada con el mundo. Era instalar esta franquicia. Desafortunadamente los socios no se ponen de acuerdo y después de 3 años de estar laborando, ya nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que mis días estaban contados. Para el éxito de esta franquicia, tenían que desarrollarse las 5 torres que debían estar en Barranquilla y los socios entregarle el área que la franquicia requería para desarrollarse como tal. No se da eso. Sin embargo, en uno de los almuerzos de trabajo con el ministro, entonces ministro de Comercio Exterior, estuve en Bogotá y allí casualmente me encuentro con una persona que me recibe. Ya ellos sabían quién era yo no tenía ni idea quién eran ellos, pero me recibe y me dice: Victoria Eugenia, a ti te quería conocer. Y a mí cuando ya me decían Victoria Eugenia, yo temblaba porque yo decía que va a venir para mí otro cambio. ¿Qué es esto? Pero yo, buenas, ¿cómo está? Saludando a todo el mundo, pues no conocía a nadie, pero cuando me sientan, esta persona se sienta a mi lado y me dice: es que si no lo logramos contigo, nos damos por vencidos. Les confieso que no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Al cabo de pocos minutos, me cuenta la historia de lo que era la Cámara Binacional, AmCham, y los grandes traspiés que tuvieron para crear ese capítulo aquí en Barranquilla. Más fue mi inquietud cuando me cuentan que, bueno, Bogotá funcionaba, Cali funcionaba, pero Medellín y Cartagena habían sido creados en el año 85 y en Barranquilla, por la gran corrupción que había en ese momento, no había sido posible. Pues yo no tenía nada que perder y atrevidamente le dije: lo hago, los ayudo, les colaboro. Muy bien, y así empezó toda esta travesía desde hace 24 años que hoy dirijo apasionadamente. Muchas barreras encontramos, imagínense, encontramos yo sola porque era una sola empleada y ni siquiera empleada. Las barreras fueron un desconocimiento total que había sobre la organización en la ciudad entre el empresariado, una apatía total para la creación de una nueva organización, desinterés total de la comunidad empresarial. Eso era impresionante. 0 compromisos. La crisis económica que vivía Colombia en ese año, imagínense, año 97, quizás todos ustedes muy chiquiticos. Y por supuesto, 0 recursos. Eso significaba que no habría pago. 0 pago. Nadie daba nada por nada. ¿Qué tenía la Cámara? ¿O cuál era el recurso que ellos veían con los que se podría iniciar la organización? Y eso sí son la actitud mía, sí se puede, el capital social, las relaciones públicas que ya se habían construido a lo largo de todos los años de trabajo, la vocación del servicio sin esperar nada de nada ni de nadie. Uno tiene que servir. Eso es un mandato por ley de la naturaleza humana. Ayudar, servir, colaborar. Y por supuesto, una líder orientada al logro, que era lo que ya me había propuesto en los cargos anteriores, donde ya era un referente en la ciudad y simplemente decían: llamen a Vicky Ibáñez, arregla la empresa, la vuelve, la organiza y vuelve y se va. Entonces, esto era parte de lo que... Pero ¿qué se ha logrado en estos 24 años? Muchísimo. Pero puedo resaltar esto que ustedes ven aquí. Lo más importante realmente es que los diplomáticos regresaron a la ciudad. Hay que comprender toda la crisis de lo que se vivió en Barranquilla para poder comprender por qué esto era tan importante.
posicionar la organización, crecer en afiliados, fomentar el comercio, organizarla, la firma de alianzas público-privadas. Eso era impensable en una organización sin ánimo de lucro. Generar confianza, formación de capital semilla. A lo largo de todos estos días y mientras preparo esta charla, me doy cuenta cuántas personas han pasado por nuestra organización. Flexibilidad al cambio. No somos rígidos. Tenemos que acomodarnos a lo que quiere Baker Tilly, pero también tenemos que acomodarnos a lo que quiere una empresa exportadora de atún, o que quiere el sector petrolero, o que quiere el minero. Entonces, tenemos que ser flexibles y acomodarnos a eso. Y tal vez lo más importante es que todo esto se ha construido o nos ha llegado a tener la mayor credibilidad. Y ese es el secreto más guardado que uno tiene que conservar, la credibilidad. Se construye con muchos años, pero se pierde en un segundo. Entonces, en esto, pues simplemente pueden ver un poco nuestros grandes eventos y al final viendo un poco la parte de cuando era niña soñaba los arcoíris. Siempre había un cuento y al final de ese cuento en un arcoíris uno encontraba siempre era un tesoro. Pues ¿saben qué? Hoy me doy cuenta que el tesoro fue construido por mí, no por más nadie. Y ese tesoro hoy está lleno de todas estas factores o personalidad o actividades que se han cumplido a lo largo de toda esa trayectoria. Entonces, aquí les dejo como estas frases: el puesto lo hace uno, no más nadie. El éxito te deja pistas, hay que estar atentos, porque siempre hay una persona que le ve a otra cosa que nadie se lo ha dicho. ¿Y cuál será el siguiente paso? Pues no lo sé, porque hoy estoy aquí y quizás por la invitación de Ignacio, muchas gracias Ignacio, Un gusto, Vicky. estoy haciendo un cambio nuevamente en mi vida, no lo sé, pero creo que estoy haciendo lo correcto y puedo colaborar con todos en poder hacer mejores profesionales a costa de toda la experiencia que llevamos en este gran recorrido. Ahora, quiero que todos se levanten, por favor. Claro que sí. Escojan una pareja. Una pareja. Y uno va a decir quiénes son los número 1 y quién es el número 2. Mírense a los ojos. 1 o 2. Bueno, el número 1 le va a decir a la otra persona, a su pareja: tu liderazgo no puede quedar en esa silla. Ahora el número 2 al número 1. Muy bien, y ahora todos a la cuenta de 3 vamos a decir: mi liderazgo no puede quedar en esta silla. Mi liderazgo no puede quedar en esta silla. Muy bien, muchas gracias. Vicky, muchas gracias por estas conmovedoras palabras. De verdad estupendo, eso es lo que estamos buscando, que tengamos realmente nuestros líderes aquí presentes, que recordemos lo que somos y que hoy desde esta ciudad, Barranquilla, capital del Caribe, estemos aquí reunidos, afortunadamente ya un poco más así en presencia y otra forma que nos acompaña acá remotamente para compartir historias como esta que acabamos de ver. Hay muchos conectados, gracias a ustedes que están allá. No podíamos estar definitivamente todos en el escenario por las limitaciones que existen, pero gracias por estar aquí presentes y acá conectados. Y con base en esta introducción que nos da Vicky, vamos a llevar a cabo un conversatorio. Somos Caribe, somos Colombia, somos Latinoamérica, está conectada también una parte de la Florida y una parte de España. A pesar de eso, desde esta ciudad tan brillante, ¿vale?, que es la costa, vamos a irradiar esa energía. Tenemos aquí invitados presenciales de Santa Marta, nos engalanan con sus visitas, vicepresidentas financieras de Santa Marta, como Luisa Fernanda Arón,
Beatriz Barrios de Banazán, estamos acá María Claudia de Monómeros, la señora Dora Luz Campos del Club Santa Marta en Santa Marta, y una persona que también nos gratifica muchísimo en tenerla aquí, porque definitivamente, al igual que todos los que estamos acá y todas ustedes mujeres, significa mucho. La señora Doña Carmen, fundadora del Grupo Gabón, quien ha aportado muchísimo a esta región Caribe, a Colombia e inclusive en el exterior. Muchas gracias por estar aquí. Todas ustedes, gracias. Como les decía, este es un conversatorio muy activo, muy dinámico. Ustedes pueden ver aquí todas las personas que estamos, y así que vamos a hacerlo de una forma muy agradable. Nos acompañan desde Portugal, porque hoy está en Portugal, aunque sucede realmente es en México, nuestra directora regional, Fátima Rimes. ¿Cómo estás, Fátima? Fátima es... Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fátima, excelente. Fátima es nuestra directora regional para Latinoamérica de Baker Tilly, labor que requiere, entre otras tareas, la ejecución y la implementación de la estrategia y la cultura de los colaboradores de Baker Tilly globalmente. Por eso ella se encarga de toda la parte latinoamericana y también de una parte europea, por eso está hoy allá en una conferencia internacional en Portugal. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en consultoría fiscal, administrativa y litigio, lo que le ha permitido tener buen desarrollo dentro del ámbito en dichas materias. Igualmente nos acompaña nuestra socia María Estefanía Acosta desde Uruguay. Buenos días, María Estefanía. María Estefanía es contadora pública, egresada de la Universidad de la República de Uruguay. Culminó la Universidad de Chicago Business School del programa de Líderes en Colaboración. Es miembro activo de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay y vicepresidenta del Comité de Auditoría de Baker Tilly para Latinoamérica. Ha desarrollado la práctica de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Baker Tilly, Uruguay. Estando todas nuestras panelistas aquí presentes, vamos entonces a dar inicio a este conversatorio. La forma como lo vamos a llevar, tenemos unos temas ya estructurados, nichos de temas, de los cuales tenemos preguntas que hemos recibido previamente, y las que me van entrando acá también intentaré, son muchas, pero intentaré en lo posible tratar de transmitirlas a ustedes. Hablando un poco de equilibrio de vida, sobre todo en el campo de ustedes, la mujer que normalmente tiene un gran reto, ¿no? Mucho más que el hombre, definitivamente la mujer es una berraca, porque hay temas de mayor combinación que nosotros a veces nos quedamos cortos o nos queda grande, en cierta manera. Una pregunta dice lo siguiente: en la actualidad se ha aumentado la presencia de mujeres en los altos cargos directivos de compañías. ¿Qué opinión tienes sobre el equilibrio entre el mundo corporativo y el personal? Nayibi, ¿nos podrías por favor ayudar con esta pregunta? Te la dirigen realmente a ti. Bueno, yo creo que para dar respuesta a esa pregunta necesariamente hay que entender el concepto de equilibrio de vida. El equilibrio es un tema complejo porque por lo general se alimenta de premisas alrededor de las cuales existen varias discusiones. Una de esas discusiones es sobre el concepto mismo de equilibrio, un concepto que de una u otra manera normalmente se examina bajo la lupa de estereotipos o bajo la lupa de roles que han predefinido el papel que una persona, hombre o mujer, debe desempeñar en la vida. Para mí el equilibrio es un tema personal y lo entiendo
como ese balance que logra un ser humano entre los diferentes roles o facetas que desarrolla en su vida. Y esos roles o facetas no son los que uno decide para uno mismo y no los que imponen los demás. El balance tiene que ver con la convicción de estar viviendo lo que se tiene que vivir en el momento de la vida en que uno cree que se debe vivir y en estar haciendo lo que o en estar viviendo esos momentos con la energía y con la dedicación de tiempo que genera esa sensación íntima de estar haciendo las cosas bien. Me parece a mí que el conocimiento que tengamos de nosotros mismos, unido a lo que queremos de una u otra manera, es un primer paso para el logro de ese equilibrio. También ayuda el darnos en la vida respuestas realistas sobre qué queremos hacer, qué queremos lograr, cuándo lo queremos lograr, si esos objetivos que quiero en la vida los tengo que priorizar o soy capaz de realizarlos todos conjuntamente en un momento, y si estoy en el sitio correcto y con las personas correctas para lograr lo que yo quiero en ese equilibrio, que hay que decirlo, nunca va a ser perfecto y adicionalmente tampoco va a ser constante. También hay que tener la habilidad de leer los diferentes momentos de la vida. Hoy en día uno quiere una cosa, su entorno cambia y tal vez lo que uno ha fijado como objetivos en un momento de la vida ya no funcionan. Uno se va dando cuenta que se va sintiendo como desacomodado y el tema ya no funciona en otro momento de la vida. Hay que tener la habilidad de ajustar el plan, nuestro plan de vida, a todas aquellas situaciones imprevistas que se van presentando porque forman parte de la vida misma. Considero que como para hacer diferentes planes, atender diferentes roles, se necesita tiempo. Uno de los mayores retos de las organizaciones gira en torno a ese elemento tiempo. Las jornadas de trabajo, la intensidad, la flexibilidad con que se manejen las mismas. Finalmente, más allá de las políticas, de lo que se diga, finalmente estos elementos se convierten en elementos claves que determinan el tipo de talento humano que convocan o excluyen las organizaciones. Muchas gracias, Nayibi. Fátima, por favor, ¿nos podías complementar esta respuesta de Nayibi, algo que te gustaría agregar, por favor, sobre la opinión que tiene sobre el equilibrio entre el mundo corporativo y el personal? Claro que sí, Ignacio. Yo creo que, como decía Nayibi, es algo que todos tenemos que ser. Nosotros somos responsables de ese equilibrio y lo que para mí podría ser el equilibrio puede significar algo diferente para otra persona. Y sobre todo creo que hay etapas en nuestras vidas donde el equilibrio es diferente. Por ejemplo, yo tengo un hijo y parte de mi equilibrio en mi vida personal con mi vida laboral es dedicarle suficiente tiempo, el hacerme un espacio para estar con él. Y no digo que si no tienes hijos no vas a querer ese espacio, pero vas priorizando otras cosas. Cuando eres más joven, tu equilibrio es a lo mejor ver a tus amigos, salir, tener una vida social un poco más activa. Ahora, esto en la vida profesional o nosotros como profesionistas y también hablando de nuestra red, yo creo que también tenemos que ser responsables de permitirle a la gente que busque este equilibrio tener una cultura de trabajo adecuada en donde hay un respeto por estos espacios, que creo que en muchas empresas pasó y a muchos nos ha pasado que ahora trabajando remotamente parece que el día laboral no termina. Desde que amaneces hasta que te duermes estás a un pie de distancia de la computadora listo para contestar, resolver o hacer lo que sea. Creo que a muchos de nosotros, y digo, me incluyo porque yo también soy responsable y he sido responsable de no aprender
a desconectarme y buscar justamente ese equilibrio que menciona Nayibi y hacerme yo el espacio de desconectarme de mi computadora, de mi vida como profesionista, que importa y que pueden encontrar y lograr ese balance. Muchas gracias, Fátima. En relación con esa pregunta del equilibrio, nos realizan la siguiente y dicen, ¿qué aspectos en el diario vivir que son inamovibles para tener un buen equilibrio de vida? Es básicamente, ¿qué aspectos en el diario vivir son inamovibles para tener un buen equilibrio de vida? Es lo que quieren preguntar. Por favor, mi estimada Vicky, ¿nos puedes ayudar con esa respuesta? Gracias, Ignacio, y todos ustedes. Realmente comparto mucho de tu información allí, porque es parte de todo lo que uno tiene que balancear. Definitivamente inamovibles para mí son la familia, la salud y la vida misma. Yo creo que en esa vida misma ya podemos unir todo lo que es organizar el tiempo, disfrutar la pasión de lo que te gusta hacer. Pues si es compartir con los amigos, no perder eso. Pero en esencia, sí creo que debe haber ese balance. Les confieso que muchas veces yo caigo en el no balance, porque a veces el mismo trabajo absorbe, pero en la medida que va llegando y se va volviendo uno más maduro, alcanza uno a medir mejor ese balance de tiempo. Con el tema de pandemia, creo que pudimos medir muchísimo más y valorar espacios que tuvimos todos en casa. Al cabo del rato, ya todos queríamos estar nuevamente en las oficinas. Sí. Pero llega un momento en que también, como lo dijo Ignacio, el rol de nosotros las mujeres, nosotras las mujeres, es más complejo que el del hombre. Y por eso yo creo que cada vez más estamos las mujeres involucradas en más actividades empresariales. Pero inamovibles para mí, familia, salud y la vida misma. Porque nadie más, ni tu esposo, ni tus hijos, ni los nietos, la va a vivir, ni la va a cuidar como es la de uno mismo. Entonces, yo creo que esos son mis factores inamovibles y pues, por supuesto, yo creo que todos aquí, pues, tenemos un factor familiar. No importa, ya no importa, dejamos todo y la familia va primero. Entonces, eso para mí es fundamental. Muchas gracias, Vicky. María Estefanía, por favor, ¿nos podías complementar un poco más también sobre esta pregunta? Un factor inamovible para ti en el equilibrio de vida, por favor. Claro que sí, Nacho, y buenos días para todos, que cuando me saludaste estaba con el micrófono cerrado, así que bueno, un honor para mí compartir este espacio con Vicky y con mis colegas de Baker Tilly, y bueno, y con todos los invitados. Realmente me siento muy en comunión con todo lo que estamos conversando, con el desafío del equilibrio de vida y con esos, de alguna manera son como dos deseos fuertes que como mujeres profesionales, madre en mi caso, nos enfrentamos. Es como, por un lado, el desafío de seguir creciendo y desarrollándote en lo profesional, y por el otro lado, el estar presente en tu rol, en mi caso, mi rol de madre, de la maternidad en mi familia, ¿no? Entonces, ese equilibrio coincido con las panelistas, que es muy personal de cada una, y si me preguntan en algo inamovible que en mi rutina, en el día a día, para mí es, trato de permitirme un espacio de juego con mi hijo, a diario, porque sé que me da mucha satisfacción y eso me nutre para el resto de los ámbitos como profesional, como esposa, y bueno, si algo inamovible es ese pequeño rato que me da
a la noche, pero donde saco fuerzas, juego para lo que me propone mi hijo, o sea, la pelota. Ahora estamos con el fútbol, acá en Uruguay somos muy futboleros, entonces pateo penales y nutro de ese momento. Gracias, María Estefanía, por tus comentarios y apreciaciones. Tenemos un tema interesante que nos plantean también acá unas preguntas relacionadas con la educación. La educación es un factor fundamental para todos los géneros, definitivamente. Desafortunadamente un lujo para muchos países, todavía es un lujo para hombres y mujeres educarse. Todos sabemos que la educación, gracias a la educación, se cierra la brecha entre la pobreza, ¿vale?, y un nivel de bienestar adecuado como seres humanos. Es un factor primordial para desarrollarse definitivamente en la vida, la educación. Ustedes mujeres líderes, para ustedes me hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser la educación? Con el fin de crear dirigentes sociales y económicos que dejen legado a la humanidad. Mi estimada Sandra, por favor, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Gracias, Nacho. Pues me parece muy importante tener claridad que la educación en este momento tiene un enfoque muy técnico y desafortunadamente no tenemos una educación que tenga el desarrollo de cierto tipo de habilidades que probablemente no son sencillas de experimentar, como el caso que nos contaba Vicky sobre todo su desarrollo profesional. Oía que si Colombia tenía alrededor de 1 millón de programadores y el 40% de su población bilingüe, podríamos saltar a ser un país de primer mundo. Sin embargo, cuando veía esto, me quedaba pensando qué significaba tener 1 millón de programadores si esos programadores no habían desarrollado cierto tipo de competencias, como por ejemplo la resolución de conflictos, manejar la comunicación verbal o escrita, o tener otro tipo de habilidades blandas que finalmente les permita ser líderes en los cuales puedan cruzar ese camino. Porque desafortunadamente no todos vamos a tener la suerte de tener un camino que nos permita desarrollar esas habilidades. Y eso haría que muchas personas que no tienen ese camino, pues no sepamos si pueden llegar a ser grandes líderes. El legado siempre viene amarrado a un propósito y definitivamente si no conocemos el propósito de nuestro desarrollo profesional, de qué le podemos dejar a la humanidad, pues definitivamente dejar un legado va a ser muy complejo. Por eso sí creo que la educación debería incorporar temas como el desarrollo de ciertas habilidades que no estamos acostumbrados a estudiar. Y creo que en el mundo corporativo, en la era que estamos viviendo como profesionales, definitivamente sí debemos entender que trabajar o estudiar ese tipo de habilidades, pues nos va muy probablemente a dar ciertas herramientas que harán que tengamos más claro cuál es el legado que queremos dejar a la humanidad. El propósito definitivamente es algo que va a impulsar por siempre las mejores decisiones de las personas. Y creo que allí es donde debemos trabajar para que esas habilidades sean desarrolladas de una forma consciente, permanente, porque tenemos una educación que no nos ayuda a mirar hacia adentro. Ese ejercicio que nos contaba Vicky que hizo, digo yo, ¿qué es lo que voy a hacer yo con mi vida? La educación, es muy extraño que en la educación formal, ya sea de secundaria o en la universidad, se encuentren ese tipo de espacios, y creo que allí es donde como profesionales, como comunidad de negocio y hoy como desarrolladores, ya estando desarrollando nuestras carreras, debemos invertir tiempo en buscar que esos soft skills nos permitan encontrar el propósito que de pronto alguna vez nunca nos lo preguntamos, que es lo que finalmente va a dejar un legado a la humanidad. Muchas gracias, Sandra. Realmente ahí está el gran diferencial como líderes, es tener esas herramientas blandas, esos soft skills, para poder diferenciarnos, sobre todo que el mercado es global.
De allí, por favor, nos podías complementar un poco más, algo que quisieras agregar sobre esta pregunta. Yo siempre he pensado, y se me ha agudizado por estos días ese pensamiento, que la educación ha dejado por fuera todo aquello asociado a los derechos y a los deberes que el Estado y nosotros como individuos debemos cumplir para con esta sociedad. Creo que se ha dejado por fuera ese código de conducta que nos indica la manera de relacionarnos nosotros mismos y nosotros mismos con esa estructura que hemos construido que se llama Estado. ¿Para qué lo hacemos y por qué lo hacemos? Nuestra evolución como sociedad está atada al conocimiento, al entendimiento y a la interiorización que se requiere para aplicar ese contrato social que nos vincula. Esos acuerdos, esas normas, esos principios que hemos fijado como sociedad deberían de hacer parte de nuestro ADN y deberían de estar presentes en todas las actividades que nosotros realicemos. La educación, si me preguntan, debería estar orientada a estos factores para que cualquier emprendimiento que se realice pase ese filtro legal, ético, moral, cívico y de utilidad social, que finalmente es lo que construye y apalanca una sociedad. Muchas gracias, Nayibi. Hay un tema también relacionado acá con la educación. Hay muchas preguntas relacionadas con la educación. Estamos tratando acá, gracias a los que me ayudan, de filtrarlo un poco. Dice, ¿cuál cree usted es la habilidad o característica más importante que le ha permitido destacarse a lo largo de su vida profesional? María Estefanía, por favor, nos das tu punto de vista sobre esa pregunta, por favor. Sí, claro. La habilidad, en mi caso, que creo me ha permitido desarrollarme y destacarme en lo profesional, porque me he ubicado mucho hacia lo profesional, es que tengo como una característica de activar cosas. Me gusta, me genera entusiasmo, disfruto, soy activadora de distintos proyectos, me gusta lanzarme hacia cosas nuevas, y esto si lo miro a lo largo de mi vida es algo que ha estado presente en todos los ámbitos y en lo laboral especialmente, incluso en un curso de liderazgo que hacíamos un test como para saber, bueno, cuáles son las fortalezas que tenemos como líderes, y esta característica surgió naturalmente y me sentí muy identificada con eso. A mí me da disfrute activar cosas, me dan disfrute en los comienzos, los proyectos, como estar buscando en esa búsqueda, y que también me empuja y bueno, y me animo a. Claro que luego también necesariamente tiene que haber un momento donde uno para y piensa, ¿no? Y cuando sale bien, ¿por qué salió bien? Y cuando sale mal, sobre todo, ¿por qué salió mal? Porque sin ese aprendizaje sobre, digamos, nuestras propias acciones, si no podemos parar y aprender de los errores, creo que nos estamos trancando nuestro propio crecimiento. Así que esta segunda parte ha venido más acompañada de la madurez, ¿no? De los años, donde uno mira para atrás y aprende, capitaliza. Pero sí, pienso que esa es una habilidad que me ha servido mucho en el ámbito profesional. Gracias, María Estefanía. Sandra, Gracias ¿me a ti. puedes ayudar acá? También, por favor, te agradezco. Pues creo que no sé si será característica o habilidad, es la resiliencia. Creo que definitivamente tratar de sortear los momentos difíciles es una de mis mayores habilidades. Tratar de convertirlos en una oportunidad, no solo para mí, sino para mis equipos de trabajo, ha hecho que mi carrera siempre se impulsara de una mayor forma.
Ser resiliente no significa nada diferente a ser capaz de pensar positivamente del por qué están sucediendo las cosas para poder lograr que eso juegue en favor de cada una de las personas. Y eso también significa muchas veces tener una mente positiva que nos permita probablemente lograr que esa energía nos dé el horizonte hacia dónde debemos ir. Muchas personas me decían, cuando tienes inconvenientes, pues te ves siempre salir como más fortalecida. ¿Y cómo haces? Y yo les decía, no, pues simplemente tengo que concentrar mi energía en cómo esto va a lograr que no signifique un descalabro, sino que signifique algo bueno para todas las personas que están involucradas. Y creo que hay algo muy importante que después de la pandemia y estos 2 años que vivimos, muchas personas dicen, no, es que a veces no es tan fácil ser resiliente y tratar de entender qué es lo bueno y por qué están pasando cosas difíciles y por qué el camino es tan enredado. Pero yo sí creo que hoy todos los seres humanos que sobrevivimos estos 2 años de pandemia podemos tomarnos con tranquilidad y ponernos la mano en el corazón y decir que somos resilientes. Porque finalmente logramos sortir una situación muy compleja, que básicamente era que si cruzábamos la puerta nos podíamos morir. Era así de complejo cuando arrancó esto, y era ir en contra de la vida misma. Pero salimos de allí. Así como salimos de una situación que ninguno estábamos preparados para hacerlo, pues definitivamente hoy podemos tener la tranquilidad de que si algo como eso que fue tan complicado, que era la vida misma y el peligro de perderla, pues definitivamente hoy podamos tomar esa experiencia para nuestro desarrollo profesional y con ello tratar de sacar lo mejor de nosotros para poder desarrollar o para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Creo que eso hace la vida un poco más agradable, te permite buscar mejores metas y también inspirar a muchas personas para que sigan adelante en la adversidad. Gracias, Sandra. En el tema de la educación, pienso que tenemos que resaltar algo muy importante. Lo vemos aquí en Baker Tilly. Aquí es un buen ejemplo de eso. Un país como Colombia, donde definitivamente hay mucha gente con ganas de buscarse la vida, en el cual tiene que escoger si trabajo o estudio, que es un país así en esas condiciones. Hay una, voy a llamar la institución, creo que se llama así, del gobierno nacional, que es el SENA, el cual yo sí quiero resaltar en este espacio, porque es una institución en la que le permite definitivamente a muchas personas, y aquí lo vivo en Baker Tilly, de buscarse la vida rápidamente, ganar dinero y estar preparándose para seguir avanzando. Aquí tenemos unos casos muy puntuales. Aquí hay personas que hoy son ejecutivos de Baker Tilly, que ya son senior de auditoría inclusive, y su primera experiencia fue por el SENA. El SENA les permitió ser asistentes contables y de ahí comenzar a buscar un posicionamiento en el camino. Definitivamente tenemos que cuidar muchísimo el SENA, protegerlo, y como empresarios que somos y ejecutivos que somos, definitivamente darle todo el espaldarazo que el SENA necesita, porque es lo que yo veo. Es una forma muy práctica de dar el siguiente paso. Y una parte que destaco mucho, hablando de las soft skills, definitivamente me he dado cuenta que ese joven que viene del SENA, como ha pasado en muchos casos, esa limitación en su casa, que cómo hago para estudiar, ese joven definitivamente valora mucho un trabajo. No siente que todo lo merecía y por el contrario quiere dar lo mejor de sí, y es lo que lo permite llegar a posiciones mucho más altas de una forma de verdad gigantada. Así que súper por eso. Eso con respecto a la educación. Pasando a trabajo remoto, que afortunadamente aquí estamos viviéndolo. Aquí está Fátima, Portugal, María Estefanía, Uruguay, y todos ustedes que están aquí se siguen conectando. Gracias. Los que están acá por YouTube Live, están por Facebook Live. Fíjate, eso es gracias a la pandemia. Yo antes de pandemia, hace 2 años, normalmente los eventos eran así, muchas personas presencialmente, pero nos perdíamos de ir allá a Uruguay, ir allá a España, ir allá a Florida y cualquier región. Es más, inclusive Valledupar, cualquier ciudad que estemos aquí conectados, están mis padres conectados, súper esa oportunidad que nos da la vida. Hablando de trabajo remoto, hay una pregunta
que dice lo siguiente: de los aspectos positivos que nos ha dejado la pandemia fue el trabajo remoto. ¿Consideran que las organizaciones deberían permitir a sus colaboradores, en la medida de lo posible, desarrollar sus actividades en forma remota? Mi estimada María Estefanía, esta es para ti, no sé si será porque te ven conectada. Por favor. Claro. Bueno, sí, mi opinión es que definitivamente sí, es un aspecto súper positivo que nos dejó la pandemia, que también a mí me gusta el régimen híbrido, o sea, que combina en la medida de lo posible, en la medida que la tarea lo permita, ¿no? Que combina la parte remota y la parte presencial, porque también, obviamente, todos como seres humanos y a los que nos toca como líderes de equipo, nos nutrimos mucho de la presencialidad y de la cuestión que se generan como seres humanos en el día a día, se generan situaciones que en lo remoto es mucho más desafiante generarlas. Por otro lado, si nos movemos en un esquema híbrido, tenemos como las ventajas de los dos sistemas, ¿no? Porque también la parte de trabajo remoto nos permite esto, nos permite comunicarnos con personas en cualquier lugar donde estén, nos permite también flexibilizar un poco lo que es nuestra jornada laboral, en la medida que nos da tiempo para... tiene la contracara que mencionaba más temprano Fátima, ¿no? De esto de que nos obliga a ponernos más límites y no estar todo el tiempo quizá conectados. Por eso, a mí me parece que no hay una receta también, como así para los equilibrios, cada persona tiene el suyo propio. Cada organización debería buscar cuál es su esquema de trabajo. Nosotros desde Baker Tilly creo que promovemos esto de que sea un híbrido, de que también darle un espacio a las personas para desarrollarse desde lo remoto y desde lo presencial. Gracias, María Estefanía, muchas gracias. Nayib, por favor, ¿puedes ayudar con esta pregunta? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ese criterio. Creo que la parte híbrida definitivamente permite generar habilidades, porque es que las habilidades de trabajar o interactuar de manera remota son diferentes a las habilidades que se requieren cuando uno lo hace de manera presencial. Y me parece que en nuestro medio tener esas habilidades, tanto para funcionar de una u otra manera, se vuelven un reto y son completamente necesarias. No solamente es lo que definamos nosotros como firma, sino que como interactuamos con clientes, con terceros, pues tenemos que estar preparados a lo que el cliente nos coloque sobre la mesa. Entonces, nosotros debemos ser capaces de realizar nuestro trabajo y de hacer lo que tenemos que hacer, de llegarle al cliente, que es lo que a veces es el reto o sea, uno de los mayores retos, cómo le llego al cliente, cómo transmito a un cliente lo mismo que le puedo transmitir cuando hago presencia. Eso tenemos que desarrollarlo y tenemos que seguir trabajando para lograrlo en las dos vías. Claro. Me parece que claramente no hay una respuesta única para todas las organizaciones, porque hay actividades y actividades, y hay actividades que claramente funcionan en su 100% cuando son presenciales, y otras actividades como la que nosotros realizamos que sí nos dan o ofrecen esa gran ventaja de manejarlas presencialmente o de manera virtual. Muchas gracias, Nayibe. Bien, entonces el trabajo remoto definitivamente está aquí y estamos disfrutando de él definitivamente. En línea con eso, dice, ¿cuáles son las principales acciones que los líderes pueden hacer para crear una buena cultura de trabajo remoto? Interesante pregunta, muchas gracias.
Por favor, Vicky, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Claro que sí, y en línea con lo que pues acaba de mencionar aquí Nayibe, estamos como sintonizadas, pero definitivamente hay un tema y quiero darle continuidad a lo que ella ha comentado. En el caso de las actividades que se puedan realizar remotamente, pues totalmente de acuerdo. Ahora surgió el tema híbrido, pero en determinados momentos, específicamente en el negocio nuestro, que es una cámara de comercio que atiende afiliados, nosotros realizamos una encuesta. Sorprendentemente, el resultado fue que el 82% de los profesionales y de los funcionarios quieren la presencialidad. Entonces, si hay un tema conector, definitivamente yo puedo tomar en cuenta unas acciones para mantener esta cultura, la comunicación, el liderazgo, el compromiso, la actualización permanente y la cercanía con el colaborador. ¿Qué pasa con este tema que es la parte, digamos, hablemos de lo híbrido, porque es hoy la modalidad que se estila? Pues obviamente una comunicación clara y se le da prácticamente la libertad a cada líder de área a ser más líder, porque es ya desde su perspectiva poder conseguir las herramientas y lograr esos objetivos. Y como dices tú, ver cómo le transmites a la persona, eso prácticamente te lleva a desarrollar el arte a través de la pantalla. Sin embargo, para nosotros, en el caso de AmCharm, sí nosotros estamos presenciales. De hecho, desde el 2020 prácticamente estuvimos 3 meses en casa y de resto fue siempre presencial. Y solamente hasta este año, enero, realizamos ya el primer seminario presencial. Las personas que asistieron estaban más felices y mucho más complacidas de haber logrado mirarse a los ojos. No es lo mismo a través de la pantalla. Esa sensación que transmite la persona, el cariño, la comunicación. Recuerden que tenemos la comunicación no verbal y esa comunicación no verbal empieza por los mismos ojos, inclusive un tapaboca. No, tenemos que abrirnos también la boca porque hay que mirarnos los labios. Entonces nuestra conversación siempre es ojos y labios. Respeto mucho cuando las compañías tienen esa modalidad híbrida, pero pues son negocios de negocios que se prestan para poderlo realizar. Y definitivamente las acciones es una buena comunicación, mantener la buena comunicación, el liderazgo que se le da a la persona del área y obviamente la cercanía que el jefe va a tener con su colaborador. Muchas gracias, Vicky. Sí, realmente depende de cada negocio. Hay muchos que pueden fluir totalmente remotos, otros los híbridos y otros definitivamente presencialmente. A mí también me hacía mucha falta esto, el público cercano y muy diferente, de verdad. Sandra, ¿nos puedes ayudar un poco más con esta pregunta, por favor? Definitivamente creo que el empoderamiento que tuvieron los equipos en relación con la virtualidad es algo que no debemos perder, pero que definitivamente teniendo gente tan joven y los jóvenes que les encanta todo el tema tecnológico y estar siempre al lado del celular, definitivamente cuando ya empezamos a ver que su interacción con los clientes empieza a costar un poco más. Y hay algo que a mí me parece muy importante para los jóvenes, yo sí creo mucho en el trabajo híbrido, es que no le tengan temor a reunirse con los clientes porque definitivamente eso es la única forma en la que uno va a poder desarrollar cierto tipo de habilidades que de ninguna otra forma lo van a poder hacer. Y el mundo va muy rápido. O sea, ya la robotización de registrar una factura es una realidad. O sea, me mostraban programas donde escanean la factura y el robot va y revisa y contabiliza automáticamente todo y eso no es mentira. Eso significará que las habilidades personales, las habilidades de comunicación que tengamos serán lo que nos harán diferentes.
Y allí es donde definitivamente pensar en este modo híbrido, especialmente pues las personas que trabajamos en grandes ciudades, los temas de desplazamiento son muy complejos, pero pensar que no es un castigo tener el tema híbrido, sino que es una oportunidad para crecer como profesionales, creo que es una de las formas en las cuales debemos considerar que las organizaciones en esos momentos debe vincular a todos sus equipos a participar en reuniones que les permitan a ellos desarrollar cierto tipo de habilidades y que finalmente no se vuelva un castigo pensar en que no tenemos 100% el trabajo remoto, sino que realmente el tema de lo que estamos viendo como empresarios es que para las personas en estos tipos de negocio, pues definitivamente va a ser un bien para sus carreras. Eso es un poco lo que yo puedo contar al respecto. Muchas gracias, Sandra. Afortunadamente, lo que yo alcanzo a ver en un poco la experiencia con Baker Tilly, a pesar de los jóvenes que son, aquí están, unos peladitos, lo que veo es que les gusta ir a la oficina. O sea, a mí me sorprende que tienen la opción, pero la oficina para llena, y eso me gusta. Creo que también les hace falta un poco la camaradería que virtualmente no es igual. Así que bueno, súper que aprovechen los espacios presenciales, que a mí también me fascina verlos allí. Con respecto al tema que nos trae precisamente hoy, ¿no? Recordemos un poco muy brevemente la agenda. Tenemos este conversatorio en el que estamos en este momento llevando a cabo, y que a las 2 con el doctor Álvaro Jaramillo también vamos a hablar de liderazgo. Álvaro Jaramillo es el presidente de Avianca, es presidente de Bancolombia y un consejero empresarial muy reconocido en Colombia, barranquillero. Con él vamos a hablar también de liderazgo, siguiendo el tema del día, que nos hace mucha falta en nuestro país. Hay una pregunta sobre este tema totalmente, bueno, todas han sido muy importantes, les comento esta que trato aquí de resaltar. Dicen, ¿cuál es el elemento o factor de mayor valor que considera la ha puesto en el lugar que hoy ocupa en el mundo de los negocios como mujer líder? Fátima, por favor, ¿nos ayudas con esta respuesta? Claro que sí, Ignacio, muchas gracias. Pues, ¿cuál ha sido? Yo creo que tomar riesgos. A lo largo de mi carrera, siendo mujer, se me han presentado muchas circunstancias en donde, pues como todos, no sé qué hacer, no me da miedo, es un reto, pero yo creo que tomar riesgos ha sido algo que a mí me ha ayudado mucho, ha sido un factor que ha hecho una diferencia en mi carrera. Es algo que yo invitaría a todos a hacer. Como dice Vicky, levántense de sus sillas y salgan a buscar el liderazgo. Creo que eso es algo que yo he hecho y sigo haciendo, y es continuar levantando de mi silla todos los días en todo lo que hago. Yo en mi rol trabajo mucho con muchos hombres y a veces es intimidante, les puedo decir. A veces es difícil. Y también uno trata con muchos estereotipos, con muchos bloques. Creo que también es algo que Vicky nos enseñó. Pero lo que hago es, tomo de frente el reto, hago lo mejor que puedo de la experiencia y sigo adelante. Como bien decía Sandra, es ser resiliente, seguir con positivismo, es lo mejor que podemos hacer. Y es algo que no solo nos puede brindar valor en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal, y no solo si eres mujer o hombre, es para cualquiera. Tomar riesgos es la única forma donde realmente podemos saber si algo va a salir, y a veces las cosas salen, a veces las cosas no salen, pero también siempre puede ser un momento de enseñanza. Entonces, ese sería mi factor y también mi recomendación para todos: tomar riesgos y salir adelante. Fátima, gracias, sobre todo tú, que estás en un país donde los meros machos, México, ahí tienes un reto altísimo y tú lo has demostrado. Mira, estás liderando la firma junto con Manuel en una posición muy, muy destacada, y de verdad súper saber que ahí se puede. Así que felicidades y mucho éxito en tu labor. Allí, por favor, nos ayudas un poco más también acá, por favor.
Bueno, yo creo que en mi caso es imposible mencionar un solo factor porque es la combinación de varias cosas. Lo primero que yo mencionaría es el conocimiento y el dominio de lo que yo hago. Eso para mí ha sido mi cimiento, mi columna y mi motor dentro de mi carrera profesional. También ha ayudado muchísimo el conocimiento de la filosofía y la estructura de las organizaciones con las que me he vinculado. Asimismo, la vocación de servicio hacia el cliente y la orientación completa hacia el logro de resultados. Y finalmente, imposible no mencionar el equipo, la formación y el apoyo genuino que uno le da a la gente realmente logra que se revierta en equipos completamente comprometidos, en equipos de alto rendimiento con los que adicionalmente y afortunadamente pues he logrado conectar. Yo me declaro una creyente y una practicante del liderazgo genuino. ¿Y qué es eso? Es ese liderazgo que surge de la autoridad y la credibilidad que uno se gana por lo que uno hace. Ese liderazgo que surge de la autoridad que uno tiene por ganarse las cosas o por hacer las cosas con mérito propio y adicionalmente hacer las cosas actuando en franca lid. Súper. Gracias, Nayibi. Bueno, creo que fue un espacio idóneo para que así como han participado los que están allá remotamente, que es lo que nos envían muchas preguntas, me gustaría también darle acá un espacio al público. Una pregunta que le quieran realizar, por favor, acá a estas damas. Adelante, Natalia, por favor. Muy buenos días a todos. Mucho gusto, soy Natalia Rollave. Mi pregunta va para Fátima y María Estefanía y es ¿cómo manejar esa presión social y la expectativa en los demás, de lo que los demás tienen sobre nosotras? Muchas gracias, Natalia. Ahí tienen, chicas. Bueno, Fátima, por favor, ¿nos ayudas? Es una muy buena pregunta y creo que no te tengo una respuesta exacta, pero te puedo decir que presiones siempre va a haber, expectativas siempre va a haber. Y lo que realmente importa es la expectativa que uno tiene de sí mismo. Difícilmente vamos a ser felices a todos, al público, en general a quien esté en nuestra vida, porque si hacemos una acción, a lo mejor alguien piensa que debimos de hacer otra acción. Yo diría que la expectativa debe de venir de uno mismo, porque las presiones sociales es imposible que las desaparezcamos. Todos en Latinoamérica tenemos una cultura muy clara y ahí, sobre todo las mujeres, tenemos un rol que a veces se nos pide que tengamos que cumplir, tenemos que ser madres, tenemos que ser esposas y a veces ser profesionales queda un poco en el asiento trasero. Pero si nosotros queremos ser profesionales primero como nuestra expectativa primordial, eso es lo que importa. Yo personalmente he hecho de mi carrera una prioridad y he buscado el espacio y me he esforzado para que esta sea quien soy. Soy una profesionista encima de la expectativa de quien sea. Y eso es como yo he sobrellevado las presiones y las expectativas y no escuchándolas honestamente. No pongo atención a esas cosas y a lo mejor suena muy sencillo, pero trato de no escucharlas. Y a veces sí me ganan, a veces sí pues siento decepción de no cumplir con alguna expectativa y es frustrante y es difícil, pero repito, continúo con el reto y sigo adelante. Gracias, Fátima. María Estefanía, ¿cómo manejar, decía Natalia, la presión social? Pues sí, a ver, estoy absolutamente en acuerdo con Fátima. Y también siento que realmente si
nos centramos en las expectativas sociales y miramos mucho lo que pretenden los demás, perdemos espontaneidad, que es en definitiva algo muy valioso que tenemos. Entonces, prefiero abocarme a eso, a construir, bueno, cuáles son, a conocer cuáles son mis expectativas como profesional, como madre, como en todos los ámbitos donde me desempeño, y bueno, y realmente no reparo mucho en las expectativas de los demás, por esto de que, bueno, de que es difícilmente colmemos las expectativas de todos. Me parece que estamos acá para colmarlas de cada uno, y es importante que primero conozcamos y tengamos claro, bueno, cuáles son nuestras expectativas como seres humanos, esto más allá de mujer, de hombre, como seres humanos, bueno, y tratar de conectar con eso y espontáneamente realizar nuestra tarea desde ahí, desde lo que queremos ser. Gracias, Así gracias que bueno. Estefanía. Gracias, Fátima. Por favor. Hay algo muy, muy importante, interesante. Fíjate que estamos hablando acá en tema de liderazgo y estamos muchos países, muchas culturas, pero al fin de cuentas todo en común, ¿no? Al final somos similares y el sentimiento es básicamente casi que igual. Siguiendo buscando un espacio con ustedes, con los que están aquí presentes, que de verdad que es un momento de oro poder ver tantas personas, sentirlos y luego compartir un poco más. Me gustaría aprovechar esta oportunidad grandiosa que cuando la soñé no pensé que se fuera a hacer realidad, pero se hizo realidad. Uno, que es la conferencia, todo ha salido espectacular, todos ustedes allá también, gracias. Pero contar con una empresaria como la señora Carmen de Abondano no se ve todos los días, ¿vale? Sí me gustaría, con todo el respeto que usted se merece, doña Carmen. Yo sé que estos temas no le gustan mucho, pero yo soy un poco atrevido, bastante atrevido. Y me gustaría contar básicamente con un mensaje suyo para esta comunidad de jóvenes profesionales, de seres humanos, empresarios que están aquí y que están allá viéndonos desde sus aparatos móviles o de sus casas, un consejo que nos pueda dar, por favor, para lograr lo que usted y su grupo económico, Grupo Davón, ha logrado. Por favor. Pero buenos días a todos. Soy Carmen Abondano de Dávila. Para mí es un honor estar acompañándolos hoy aquí en una charla tan interesante, donde todavía he aprendido mucho a pesar de que, bueno, ya son varios almanaques los que tengo encima. Me identifiqué mucho con Vicky. Mi vida prácticamente ha sido muy parecida, solo que yo del colegio hice un solo salto y me casé. O nos casamos muy jóvenes. Yo tengo 18 nietos, 9 bisnietos y 60 años de casada. Pero me tocó muy fuerte desde el comienzo. Es decir, yo vivía en Bogotá, mi novio estaba en los Estados Unidos. Así duraron 5 años de amores a punta de carta. En esa época se escribía. No había celulares, no había nada, WhatsApp, nada, el modernismo que tienen ustedes ahora. Pero fue una experiencia inolvidable, realmente. Empezamos, les quiero comenzar por algo muy simple. Empezamos porque nos tocó cuando nos casamos ir a fundación. Yo vivía en Bogotá, Alberto estaba en los Estados Unidos. De Bogotá nos tocó venir a vivir a la finca, una casita muy chiquita, en fundación con 40 grados de temperatura, donde no había luz eléctrica, sino a las 6:30 se prendían las lámparas de gas, donde no había una nevera, sino se compraban los bloques, se enterraban en acerrín para tomar uno el agua fría. Llego a esta finca y veo que todo estaba tan desordenado, no sé. Además, un cambio muy difícil de los cachacos a los costeños, ¿no? Vi unas peloteras y solamente éramos la casa nuestra muy chiquita y
las casitas de los 8 empleados que hasta entonces se tenían. Pero yo la primera semana observé que era una pelotera espantosa, niños en cuero por todas partes, un desorden terrible. Le dije yo, Alberto, no, mi amor, esto hay que cambiarlo. Me hace el favor, le dice al administrador que mañana a las 9 de la mañana los quiero abajo del palo de almendra. Está todavía enfrente de la casita donde vivimos, a todas las señoras de los empleados. Obviamente ese día me tocó presentarme, esa era la esposa de Albertico. De Albertico Dávila. Entonces, bueno, me presenté y le dije que había estado observando, pero que tenemos que cambiar. No podíamos seguir en esas condiciones de vida. Y aquí tenía que haber una armonía, tenía que haber un orden, tenía que corregirse un poco de cosas que no les iba a costar mucho trabajo y le iba a servir mucho en la vida. Y así fue cuando les dije, aquí se acabaron las peloteras. Y tampoco quiero ver un niñito más desnudo, ni barrigón, ni el cuero por ahí. Todos los días voy a visitarles una de sus casas que esté en perfecto orden. Y así lo hice. Y atrás, como cada uno tenía un terreno, cada uno me va a tener que hacer una huerta de pan coger. Me hacen sus surcos, yo les voy a traer las semillas y así van a tener el tomate, la cebolla, el cilantro, todo lo que tenían todos los días para comer. Así fue. Pero también todo el mundo era analfabeta, tanto los papás como los niños. Desde el lunes me van a mandar los niñitos a las 9 de la mañana, porque aquí todo el mundo va a dejar de ser analfabeto. Hice la primera escuela y yo daba la clase. Y ahí todo el mundo aprendió a leer, a escribir, multiplicar, dividir. Los tenía hasta quinto elemental. Y a las 3 de la tarde cogía a los papás de 3 a 6. Wow, pero entonces empecé a notar que en la quincena, bueno, esto es como una novela, una novela. Pero estupenda, doña Carmen. Estoy contándole cosas que realmente, para que vean cómo puede uno, con un comienzo tan simple, ¿no? Pero con voluntad se puede llegar después a ser muy grande, muy grande. Noté que en las quincenas se iban los trabajadores a beberse en fundación a 5 minutos lo de la quincena y me dejaban el resto de la gente. Bueno, ajá, ¿y ahora? Lo único que tenía asegurado era la leche que se le regalaba todos los días. Pero y la carne y lo demás para comer. Alberto, voy a fundar un comisariado. Y así fue. Pero cada uno me va a traer la lista de lo que necesita en la quincena. Yo misma le despachaba en el comisariato, todo lo compraba al por mayor, obviamente. Y si le quedaban 2 pesos al trabajador, pues 2 pesos se le daban. Al que le quedaban 5, se le daban 5. Y así se fueron organizando, pero con la seguridad que tenía unos empleados que los estaba empezando a educar, pues nadie les había dicho nunca nada, ¿no? Una partida de gente analfabeta, donde era pues muy difícil que la gente en esas condiciones quisiera ir también. Y así empecé con 5 hectáreas de algodón que le alquiló su papá, es decir, Alberto, y me dijo, si nos va bien en esta cosecha, nos casamos. Y empezamos con 5 hectáreas de algodón, 8 empleados, y hoy tenemos 3,000 solamente en Santa Marta y somos internacionales. Les quiero contar esto porque miren un comienzo tan fácil, a fuerza de voluntad y de esfuerzo. Bueno, tengo 5 hijos maravillosos, muy exitosos todos, y posiblemente muchos de ustedes conocen Dabón. Algunos lo conocemos. Somos unos empresarios especialmente orgánicos. Fuimos los primeros realmente a empezar las cosas orgánicas en Colombia. Y hoy estamos en muchos países del mundo, afortunadamente. ¿Qué más les puedo decir? No, que quería dejarles muy claro que si uno tiene voluntad, tiene ganas del servicio, con responsabilidad, con respeto, se pueden alcanzar muchas cosas y ser exitoso. ¿Qué es lo que hace falta hoy? Yo no sé,
pero hoy la gente como que le falta responsabilidad, no se quieren comprometer. Esta generación de ahora, me excusan si los hay, pero son los milenios, ¿no? Pero hay otros más delicados. Y Centennial, algo así. Millennial y Centennial, por ahí va más o menos. Son muy difíciles, ¿ah? Sí, señora. Porque realmente no quieren comprometerse con nada. Y yo sí creo que para ser exitoso en esta vida hay que tener responsabilidad y compromiso. Una pildorita que les dejo de muchas de mi vida, que es una telenovela. Gracias. Doña Carmen, muchas gracias. Bueno, jóvenes, ahí tienen. No se inicia siendo así, no se inicia con el branding ya hecho, con la impronta hecha, como todos o muchos creen. Es un grupo económico muy exitoso, todos lo conocemos, muchos de ustedes que están allá conocen el grupo Dabón. Escucharon aquí brevemente de doña Carmen, la fundadora con su esposo del grupo Dabón, cómo inició ese grupo. 8 personas, a hacer hoy más de 3.500 empleados directos sin cortar los indirectos y los beneficios que brindan a una región. Y fíjense, voluntad, ganas de echar para adelante, comprometiéndose. Ojo, no se casaron siendo ricos, lo cual para muchos de ustedes que van, que sí, yo también me pasó lo mismo. Cuando gane tanto me caso, cuando gane tanto me caso. Ese paso hay que darlo poco a poco, claro, con responsabilidad. Gracias, doña Carmen, muy amable. Le agradezco. No, estupendo. Estupendo, de verdad que no sé cómo voy para seguir, pero vamos a intentarlo. Hay una pregunta de ustedes allá que se entusiasmaron. Gracias por entusiasmarse y todos los que se han conectado posteriormente. Igual para todos, afortunadamente el evento queda grabado, va a estar ahí en Facebook Live, en YouTube Live y se va a ir compartiendo en nuestra página web de Baker Tilly Conference. Ahí va a estar todo este momento que estamos viviendo hoy, que definitivamente ha sido muy grato. Gracias, Vicky, Nayibi, Sandra, Fátima, María Estefanía. Gracias. Bueno, hay una pregunta. Ya pronto vamos a terminar. Estamos a 2 minutos básicamente para terminar. Dice, teniendo en cuenta que la comunicación es un punto clave para el liderazgo, ¿cómo una persona tímida, puede ser un buen líder? Estupenda pregunta. Vicky, por favor, yo creo que tú de las tímidas eres tú aquí, ayúdanos un poco con eso. Me ha tocado vencer bastante la timidez, creo que se me nota. Pero, a ver, fíjate qué pregunta tan interesante esta que has hecho, que han hecho, pues. Sí. Pero yo llevo el caso a lo que tenemos nosotros en nuestra entidad. Cada área prácticamente tiene un líder. Y siempre les he dicho a mi equipo, que hoy me acompaña la mitad de ellos, ustedes son líderes en su área. Hay unos reglamentos o hay unos puntos específicos que son, digamos, la esencia de esa área. Pero cada uno de ellos tiene la responsabilidad de crecerla o apagarla. Y no todos son extrovertidos. Tengo 2 de ellos que son introvertidos, pero son los que más nos escuchan. Tienen una capacidad de escucha bárbara. Y todos los que somos sociables, habladores, los que ya no somos tímidos, al final vamos donde ellos, que son los más analíticos, pero toman las mejores decisiones. O por lo menos nos ayudan a nosotros, los sociables, a aterrizar un poco y observar siempre y tener en cuenta los pequeños detalles que ellos sí analizan. Entonces, estos líderes de pronto introvertidos, por decirlo así, son más callados que los otros que hacemos más bulla, que somos más sociables, más comerciales, más relacionados con todo el mundo. Pero al final ellos sí son buenos líderes
Lo que pasa es que su comunicación es no verbal. Y ahí vamos a un punto importante. Ellos son mucho más analíticos. Yo había registrado, son más receptivos a las sugerencias, pero siempre están analizando cuál es el lado detallado que debemos mirar, los que de pronto reaccionamos más rápido y ellos son más pausados. Al final, el cuento aquel de la tortuga La liebre. de la liebre. La liebre llega en un segundo, pero la tortuga también llega a su medido tiempo. Igual sigue siendo la liebre ganó y la tortuga también. Todos tenemos la razón. Gracias, Vicky. Un plus en cuanto a las decisiones y reflexionan mucho antes de actuar. Yo pienso que son excelentes y un balance muy bueno en una empresa poder tener el líder que reacciona, pero muy importante el líder introvertido. No porque no quiera hablar, simplemente analiza más y su comunicación es no verbal. Entonces, esa parte es muy importante. Súper, Vicky, muchas gracias. Nosotros, eso que tú comentas, lo vivimos diariamente en Baker Tilly. Ustedes saben que se conforman por equipos de trabajo de todos los niveles y de verdad ahí está la mezcla entre el tímido, el más atrevido, pero increíble cómo cada quien aporta lo suyo y cada quien es líder dentro de su temperamento, porque eso realmente es como un temperamento. Y que inclusive se pule, porque aquel que es tímido en algún momento se suelta y va. Gracias. Por favor, Sandra, ¿nos puedes complementar algo de esta pregunta? Muy en línea con lo que nos cuenta Vicky, creo que hay un ejemplo de vida que a mí me sorprende mucho y es el de Richard Branson, el dueño de Virgin Mobile. Richard tiene un problema, o más bien no tiene una habilidad muy desarrollada, y es dar charlas en público. A él no le gustaba pararse, leer un teleprompter, decía, era un completo desastre. Después de hacer muchos análisis, él se dio cuenta que era que no podía dictar charlas en público, de pie, porque él tenía pánico escénico. Y después le explicaron, no, es que el pánico escénico no es que le suben las manos, no, es que probablemente usted no se puede expresar bien. Todas las charlas que hoy da Richard son sentados. Él siempre se sienta para hablar. Esa fundación o esas charlas que él da, todos los dineros van a su fundación, recauda al año más de $10 millones con los cuales realiza muchísimas obras en el mundo. Pero cuando hablabas de las características y lees sus libros, definitivamente él es muy como tú lo indicas. Él no es una persona que hable mucho, que sea muy extrovertido, a pesar de que salga mucho en su isla, en Islas Vírgenes Británicas, mostrándonos cómo es que desarrolla su pensamiento. Realmente es una persona que cuando la lees, es una persona que escucha mucho. Y eso es lo que ha hecho que se pueda reinventar en tantos negocios, porque tiene muchísimos negocios. Entonces la conclusión es, nunca descartes o no pongas atención a alguien que sea tímido, porque probablemente puede ser un gran líder que te acompañe. Yo soy un terremoto. Si a mí me dicen que hay que vender un avión, voy, lo desbarato y lo vendo. Pero siempre voy a necesitar estar acompañado probablemente de alguien como esos líderes tímidos que me digan, hay que analizar y hay que pensar cómo hacer las cosas muy bien, ¿sí? Y creo que para personas como yo, que somos muy extrovertidas, hablamos muchísimo, siempre hay que tener a alguien al lado que sea capaz de decirte con pausa cómo hay que hacer las cosas bien para que al final las cosas se realicen con la debida importancia, diligencia que se necesitan hacer y que así se llegue a un feliz término. Pero es muy importante que a las personas que somos tan extrovertidas no nos apabulle ver gente que no es tan extrovertida a nuestro lado, porque muy seguramente la necesitamos y son los que nos dan siempre los mejores consejos. Entonces, muy en línea con lo que indicas, creo que eso sería lo que te podría contar. Sandra, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi finalizando. Antes de una sorpresa que tenemos para ustedes, nos queda solamente una pregunta más. Antes no quiero terminar sin recordarles que
continuamos a las 2 de la tarde, ¿vale? Estaremos en vivo de 1:45, 15 minutos antes más o menos estaremos en vivo, ¿vale? Y ahora también quería aprovechar que nuestro socio líder de auditoría, quien se nos integró por temas de vuelo un poco posterior, está con nosotros aquí. Quería saludarte, Edgar Villamizar, bienvenido a tu casa y a esta región Caribe. Bienvenido. Es mejor que vengas. Me acuerdo cuando escuché a la señora Lolita Echavarría, la esposa de don Hernán, siempre los clientes, he conocido hombres extraordinarios, pero siempre sus esposas juegan un papel de liderazgo en esos hombres importantes. Entonces, bueno, qué gusto y qué bonito mensaje, doña Carmen. Un gusto conocerla. Gracias. Gracias, Edgar, muy amable. Terminamos con esta última pregunta que viene de ustedes. Dice, ¿cómo ha impactado en el entorno familiar y de pareja ser una mujer líder y exitosa? Fátima, por favor, tú que estás en ese mundo, ¿cómo te ha impactado? Pues no siempre es fácil, es sencillo, requiere de mucha organización de parte de los dos, de mucha paciencia de parte de los dos. En ocasiones reconozco que puede ser intimidante para mi esposo, ¿por qué no? No es fácil seguirnos el ritmo, a veces, a todas las que estamos aquí, como dice Sandra, yo también a veces soy un remolino y quiero hacer todo y abarcar todo, y pues sí, a veces pierdo que tengo que también cuidar a mi esposo, no porque yo sea mujer, pero porque él es mi pareja y porque lo escogí como pareja y también como todas las otras cosas que hacemos en la vida se merece un tiempo y un espacio. Es difícil, no lo voy a negar, pero es algo que como todo cuesta trabajo y es algo en lo que se tiene que trabajar constantemente, todos los días despertarnos y acordarse que tenemos una pareja, que tenemos una vida, que tenemos un trabajo y que cada uno de estos aspectos de nuestra vida tienen que tener un espacio en nuestro día. Y retomo todo lo que hemos dicho a lo largo de esta charla, tenemos que encontrar los espacios, tenemos que encontrar el equilibrio, tenemos que hacerlo con orden, tenemos que hacerlo con resiliencia, tenemos que hacerlo con fuerza. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal, a veces es frustrante, pero yo creo que seguirlo intentando es también la clave del éxito, ser constantes, ser ordenados y buscar ayuda nunca es malo y me refiero a cualquier clase de ayuda. A veces se vale decir, esto es demasiado, ya no puedo. Yo a veces peco de querer hacer todo yo, querer yo acostar a mi hijo, querer yo bañar a mi hijo, querer yo hacer la comida, querer yo estar en todas las llamadas también. Y hay veces que no se puede, hay veces que tenemos que tener la humildad de decir, esta labor ya no la voy a poder lograr, necesito que alguien, por favor, me ayude a llevar esto a cabo. También eso es algo que ha impactado y ha ayudado a mi vida en pareja. A veces, creo que todos han visto esos chistes de cuando nos despertamos enojadas porque soñamos que nuestro esposo nos pintó el cuerno en el sueño. Así un poco, y es la falta de comunicación que a veces tenemos y yo muchas veces estaba enojada con mi esposo porque no me ayudaba lo suficiente. Y lo que me contestó fue, pues, pídeme ayuda y te ayudo. Y eso yo creo que también nos ha ayudado mucho. Nos hemos dividido las labores de casa y a veces cuando ya no puedo y estoy enojada con él en mi mente, le digo, realmente necesito ayuda. Gracias, Fátima, muchas gracias. Vicky, por favor. Terminamos contigo esta intervención. Ahora sí me pusieron en aprietos. ¿Cómo impactado en ti? Pero sí es así, o sea, es un tema de colegaje. Les cuento que en mi caso sí fue totalmente distinto porque yo sí no sabía qué era lo que yo iba a desarrollar en mi profesión. Yo iba a ser mamá, punto, pare de contar. Yo iba a trabajar solamente de asistente de presidencia, punto.
Todo esto, lo mío, fue una constante transformación. Y pobre mi marido, claro, era un ingeniero, se había casado con una niña y resulta que de pronto esa niña llega volando en un Mirage. Me lo pasé. Vea, en el cargo de cuando trabajé en la industria cinematográfica, hubo cambio de roles. Mi marido se convirtió en la ama de casa y yo era la que trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. El cine nunca para. Imagínense, días festivos, todo. Por eso yo tomé esa decisión de que yo la convertiría de número 1, pero me tomaba 2 años. Y el día que la volviera número 1, renunciaba con el presidente. Y eso fue lo que hice, porque yo no quería seguir trabajando los 365 días al año. Pero ahí hubo un colegaje interesante y que afortunadamente se le dio la oportunidad en el mismo momento a mi esposo, porque había huelga en la cervecería Águila donde él trabajaba y él había cambiado a otra empresa del grupo donde pudo tener la oportunidad de ser ama de casa. Él era el que mercaba, él cuidaba a los niños, pero tiene que haber ese colegaje, tiene que haberlo, y un respeto mutuo. Y los hijos juegan un papel importante porque son parte de todo el éxito también de lo que uno se va trazando en la vida. Estupendo, Vicky, de verdad, increíbles esas historias. Con esto tenemos una sorpresa final para ustedes. Gracias, mis estimadas panelistas, mis queridas socias, Fátima, María Estefanía, Nayibi, Sandra, Vicky. Vamos a hacer aquí mismo, antes de terminar, una sorpresa para ustedes que tenemos preparada. Esperemos la disfruten, porque es con mucho amor para todos ustedes presentes y los que están aquí, por favor. Hola, mi nombre es Alejandra Guatibonza y esta es mi hermanita. Hoy les vamos a presentar una canción de Diego Torres que se llama Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color de esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor
juntos, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muchas gracias a todos. Esta era la sorpresa que teníamos para ustedes, mis hijas, Alejandra y Victoria Guatibonza, profesora de música Jaleidi. Espero que les haya gustado.